La enorme estación espacial orbitaba el mundo minero como una luna de metal, sus relucientes superficies reflejaban la tenue luz de 3 soles distantes. Naves de toda la galaxia atracaban en sus innumerables puertos, trayendo representantes de civilizaciones que dominaban las estrellas mucho antes de que los humanos descubrieran el fuego. La exhibición anual del Consorcio de Comercio Galáctico era el evento más importante del espacio conocido, donde las mentes más brillantes exhibían sus últimas maravillas tecnológicas. El capitán Jake Sullivan se ajustó su desgastado uniforme mientras caminaba por pasillos repletos de maravillas que desafiaban la imaginación. Seres cristalinos de la hegemonía flotaban junto a él, sus cuerpos oscilando entre sólido y gas al moverse. Ceprians altos y escamosos caminaban con precisión militar, sus oscuras armaduras zumbaban con energía contenida. Criaturas energéticas de la Federación Alarana danzaban por el aire como relámpagos vivientes, confinadas en delicadas carcasas de cristal que apenas contenían su esencia tras Jake. La DRA. Lisa Martínez empujaba un sencillo carro con ruedas que transportaba su contribución a la exhibición. El dispositivo parecía una caja de metal soldada en un garaje. Su superficie estaba marcada con cables expuestos y paneles de control básicos. El ingeniero jefe Ryan O'Connor caminaba a su lado, comprobando las lecturas en un escáner portátil de aspecto primitivo. Comparado con las pantallas holográficas flotantes que usaban las otras especies, recuerda, dijo Jake en voz baja mientras se acercaban a su área de exhibición asignada. Sabíamos que esto pasaría. Que se rían. Que piensen que estamos atrasados. La demostración hablará por sí sola. La sala principal de exposiciones se extendía kilómetros. En todas direcciones, su cúpula transparente ofrecía una vista del vacío estelar que se extendía más allá. Cada especie había reclamado territorio proporcional a sus logros tecnológicos, y el pequeño rincón de la humanidad resultaba casi insultante. A su alrededor, el Imperio Ceprian había construido lo que parecía una flota de naves de guerra en miniatura, cada una repleta de armas capaces de destrozar lunas. La exhibición de la Federación Altariana consistía en formas geométricas que parecían existir en más dimensiones de las que el ojo podía procesar, mientras que la hegemonía cristalina había desarrollado estructuras que parecían arquitectura viviente. «Contemplen», anunció el embajador Beltar del Imperio Cepriano, con su voz transmitida por la sala con autoridad experta, la cumbre de la tecnología defensiva. Nuestros nuevos generadores de fortalezas cuánticas pueden crear barreras que existen fuera del espacio-tiempo normal, haciéndolas imposibles de romper con cualquier arma conocida. La demostración que siguió fue espectacular. Los escudos de energía cobraron vida alrededor de la exhibición cepriana, brillando con colores indescriptibles en el lenguaje humano. Los proyectiles de prueba, disparados a tremendas velocidades, simplemente dejaron de existir al impactar las barreras. No se destruyeron, sino que, de alguna manera, se eliminaron por completo de la realidad. Impresionante, comentó la alta conductora Zaleid de la Federación Altariana, con su forma cristalina latiendo con aprobación, aunque nuestras propias defensas de cascada de probabilidad hacen obsoletos estos rudimentarios enfoques basados en la materia. Observar la demostración altariana fue aún más desconcertante. Su sistema defensivo no bloqueaba ni desviaba los ataques, sino que alteraba la probabilidad matemática de que se hubieran disparado. Las armas que habían apuntado a sus objetivos de repente se encontraron apuntando en direcciones completamente diferentes, como si el universo mismo hubiera olvidado su propósito original. Pasaron las horas mientras especies tras especies demostraban tecnologías que parecían violar todo lo que los humanos entendían de física: transmutación de materia, comunicación más rápida que la luz, armas que podían reducir a polvo a los objetivos en segundos y sistemas defensivos que existían en dimensiones paralelas donde se aplicaban diferentes leyes de la física. Entonces, el embajador Beltar notó que la delegación humana estaba instalando su sencillo dispositivo. «¡Qué encantador!», dijo, acercándose con un séquito de oficiales cuyas armaduras brillaban con armas incrustadas. «La Tierra envía representantes. Dime, ¿qué maravilla de ingeniería has traído para compartir con civilizaciones avanzadas?». Jake se irguió en toda su estatura, aunque apenas alcanzaba el pecho del imponente Cepran. «Lo llamamos el sistema Aegis. Es un prototipo de matriz defensiva». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos antes de que comenzaran las risas. No eran risas crueles, sino del tipo reservado para niños que muestran con orgullo dibujos a crayón a los adultos. El embajador Beltar examinó el dispositivo a través de una lente enjollada. Sus rasgos escamosos se arrugaron en lo que podría haber sido compasión. «Fascinante», dijo con el tono que se usaría para elogiar el truco de una mascota. «¿Y qué afirma lograr este sistema Aegis?». La DRA. Martínez dio un paso al frente,
con voz firme a pesar de la creciente multitud de alienígenas divertidos. Proporciona una defensa integral contra todo tipo de ataque. Esta declaración desencadenó una nueva oleada de diversión. El General Taxmer, Quien. Se acercaron con evidente interés los metales de las conquistas de una docena de sistemas estelares, provenientes de un uniforme. Todas las formas de ataque. Mi querida criatura primitiva, nuestros sensores indican que tu dispositivo no contiene nada más sofisticado que reactores de fusión y generadores de campos electromagnéticos. Tecnología que descartamos hace milenios por considerarla tosca. Quizás, sugirió el alto conductor Zod con melodiosa condescendencia, los humanos se beneficiarían de observar la verdadera ingeniería defensiva antes de intentar su propia demostración. La educación nunca se desperdicia, por muy grande que sea la brecha en capacidad. Ryan revisó sus instrumentos y le hizo un gesto a Hake. Su dispositivo estaba listo. Aunque para los alienígenas reunidos, no parecía más que una caja de metal con luces parpadeantes. La multitud había crecido al correrse la voz de que los humanos primitivos estaban a punto de avergonzarse con una patética exhibición de tecnología obsoleta. Muy bien, anunció el general Fasmer con gran teatralidad, daremos una lección práctica de guerra moderna. Nuestros cañones de vacío representan la cúspide actual de la capacidad destructiva. No solo destruyen la materia, sino que la eliminan por completo al abrir agujeros en el tejido del espacio-tiempo. Las naves de guerra cefranas se posicionaron más allá del perímetro defensivo de la estación. Sus agujeros oscuros parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Las lecturas de energía registradas en todos los escáneres de la sala de exposiciones comenzaron a ascender a niveles que obligaron a varias especies a retirarse a distancias más seguras. Elija su objetivo, ordenó el general Fasmer con teatral generosidad. Preferiblemente algo lo suficientemente sustancial como para ofrecer una demostración significativa. Quizás ese cúmulo de asteroides en la referencia de cuadrícula 7-7 marca 4. Hake miró al doctor Martínez, quien asintió casi imperceptiblemente. Eso servirá, respondió. Pero necesitaremos despejar el área a una distancia segura. Nuestro sistema tiene un radio de efecto algo mayor que la mayoría de las tecnologías defensivas. Más risas resonaron entre la multitud ante este obvio engaño. Varias especies hicieron bromas burlonas sobre los delirios humanos de grandeza, mientras que otras apostaban sobre la rapidez con la que el primitivo dispositivo fallaría al ser sometido a armas diseñadas para destruir. La realidad misma, las naves ceprianas abrieron fuego simultáneamente. Sus cañones de vacío creaban desgarros en el espacio que absorbían luz y materia con igual avidez. El cúmulo de asteroides seleccionado simplemente dejó de existir, dejando atrás un espacio vacío marcado solo por las distorsiones que se desvanecían donde la realidad había sido herida temporalmente. Ahora, anunció la general Fasmer con suprema confianza, veamos qué puede lograr su pequeño y pintoresco dispositivo contra las mismas coordenadas del objetivo. Quizás podamos conseguir un asteroide más pequeño, algo más adecuado a sus capacidades. Los dedos de la doctora Martínez recorrieron la interfaz de control de EGIS con precisión experta. El dispositivo zumbaba silenciosamente, casi como una disculpa, sin producir nada. Como los espectaculares espectáculos de luz que los alienígenas esperaban de la tecnología avanzada. Sistemas de objetivo activados, anunció con calma. Parámetros de área de efecto ajustados al radio mínimo seguro. Iniciando el protocolo Aegis 1. Lo que sucedió a continuación se discutiría en las guerras alienígenas durante generaciones, aunque pocos lo comprenderían realmente. El espacio donde el cúmulo de asteroides había sido destruido se llenó repentinamente de materia, pero no de la misma materia que había estado allí antes. Era algo nuevo, algo que parecía surgir de la nada mientras se expandía en todas direcciones con una fuerza inimaginable. La ola expansiva de realidad reestructurada se movía a la velocidad de la luz, arrasando la flota de demostración cepriana como un tsunami de física alterada. A su paso, sus escudos cuánticos simplemente olvidaban cómo existir. Sus anclas de realidad perdieron la conexión con las dimensiones que estaban diseñadas para proteger, y sus cañones de vacío se encontraron intentando abrir agujeros en el espacio-tiempo que ya no seguía las reglas que habían hecho posibles tales armas. Una a una, las poderosas naves de guerra del Imperio Zafriano se oscurecieron. Sus tripulaciones seguían vivas, pero sus naves se reducían a cáscaras flotantes de metal y cerámica inertes. El embajador Beltar brilló. La lente de visualización se le resbaló de los dedos inertes y se hizo añicos en el suelo de la sala de exposiciones. Dot. El silencio que siguió fue absoluto. 3 meses después de la exhibición tecnológica, la galaxia bullía con conversaciones susurradas y reuniones secretas.
En las torres de cristal de la capital de la Federación Altariana, la alta conductora Zalot revisó informes de inteligencia clasificados que hicieron que su forma cristalina parpadeara con inquietud. Los datos eran imposibles de ignorar y aún más imposibles de comprender. La comandante Elena Rodríguez recorrió los pasillos de la base lunar, el nuevo centro de investigación de la humanidad, oculto en la cara oculta de la luna terrestre. La base había sido excavada directamente en la roca lunar, y sus cámaras se extendían a gran profundidad bajo la superficie, donde el trabajo de vigilancia podía continuar sin ser observado. Su autorización de seguridad le otorgaba acceso a proyectos que habrían sido pura fantasía apenas unos meses antes, pero el peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Los informes de inteligencia son cada vez más frecuentes. El coronel Ben Harrison informó al unirse a Elena en la sala principal de reuniones. Su experiencia en análisis militar había resultado invaluable mientras la Tierra intentaba comprender la respuesta alienígena a su demostración. Hemos detectado al menos 12 misiones de reconocimiento distintas en el sistema exterior solo este mes. La DRA. Amy Foster extendió pantallas holográficas sobre la mesa de conferencias, cada una mostrando perfiles psicológicos detallados de las principales potencias galácticas. Su experiencia en patrones de comportamiento alienígena se había vuelto crucial mientras la humanidad intentaba predecir cómo responderían sus antiguos burladores al ser completamente humillados. El miedo es la emoción dominante en todas las grandes civilizaciones, explicó. Pero no es simplemente miedo a nuestras armas. Es miedo a lo que nuestro enfoque representa para su comprensión integral de la realidad. La verdad era más inquietante de lo que ninguno de ellos había imaginado inicialmente. Mientras otras especies habían pasado milenios perfeccionando su manipulación de la energía, la materia y la física dimensional, la humanidad había abordado el problema desde una perspectiva completamente diferente. Habían cuestionado algo que ninguna otra civilización conocida había pensado jamás en cuestionar, la naturaleza fundamental de la información misma. La DRA. Martínez, ahora ascendida a directora de investigación de EEGIS, entró en la sala de reuniones con tabletas de datos llenas de descubrimientos que lo desafiaban todo. La galaxia creía saber sobre física. Hemos logrado otro avance, anunció, aunque su tono denotaba más preocupación que entusiasmo. El sistema EEGIS no solo reescribe la física local. Puede reescribir la estructura básica de la información que determina cómo funciona la realidad en cualquier área. Las implicaciones eran asombrosas. Toda civilización avanzada había construido su tecnología en torno a la suposición de que ciertas constantes universales no podían modificarse. Habían aprendido a trabajar dentro de las reglas de la física, flexibilizándolas o encontrando lagunas, pero sin cuestionar jamás si las reglas mismas eran absolutas. La humanidad había demostrado que esa suposición era catastróficamente errónea. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, las naves espías alaranas recorrían el sistema solar como fantasmas. Estas naves existían en una posición cuántica superior, prácticamente invisibles a los métodos de detección convencionales. Representaban la cúspide de la tecnología furtiva, capaces de observar sin ser observadas, recopilando información sin dejar rastro. La nave espía líder, comandada por el navegante Ixonol, había pasado semanas estudiando la base lunar. Lo que descubrieron desafió todas las suposiciones sobre el desarrollo tecnológico humano. La base no era solo un centro de investigación. Era una reinvención completa de cómo la tecnología podía interactuar con la realidad misma. El navegante Ixonol transmitía mediante encriptación cuántica. La instalación humana contiene tecnología que opera con principios que no podemos comprender. No están manipulando las leyes físicas existentes. Están reescribiendo el código fundamental que determina que leyes físicas pueden existir. El mensaje que llegó al mando alarano conmocionó a su gobierno. Por primera vez en la historia de su civilización, se enfrentaban a una especie que había desarrollado capacidades que escapaban a su comprensión. Se convocaron sesiones de emergencia y sus mentes más brillantes se reunieron para analizar la amenaza. Escenas similares se repitieron en toda la galaxia. El Imperio Cepriano movilizó sus redes de inteligencia. Desesperado por comprender cómo una especie primitiva había neutralizado sus naves de guerra más avanzadas con lo que parecía tecnología rudimentaria, la conciencia colectiva de la hegemonía cristalina dedicó una capacidad de procesamiento sin precedentes a analizar cada fragmento de información sobre la tecnología humana. El general Tasmer se encontraba en el centro de mando de su nueva nave insignia, el Destructor Eterno, revisando evaluaciones tácticas que resultaban cada vez más desalentadoras. Su equipo de analistas militares había pasado meses estudiando los datos registrados de la muestra tecnológica, y sus conclusiones fueron unánimes.
La humanidad representaba una amenaza fundamental para el orden galáctico establecido. El problema, explicó la analista jefe Zexai, con sus rasgos insectoides vibrando con agitación, es que todos nuestros sistemas defensivos y ofensivos operan dentro del mismo marco universal. Manipulamos la energía, modificamos el espacio-tiempo y nos desplazamos entre dimensiones, pero siempre trabajamos dentro de las reglas existentes. Los humanos parecen haber desarrollado la capacidad de cambiar las propias reglas. De vuelta en la base Luna, Ryan O'Connor trabajó frenéticamente para comprender todo el potencial de la tecnología que habían desatado. Sus equipos de ingeniería habían estado ampliando los límites de lo que el sistema Aegis podía lograr, y cada nuevo descubrimiento. ¡Arfare! Los cañones de vacío montados en las naves capitales Ceprian comenzaron a cargar, sus señales de energía visibles a través del espectro electromagnético mientras se preparaban para abrir agujeros en la realidad misma. La DRA. Martínez monitoreaba la batalla desde la base Luna, con los dedos sobre los controles que podían reconfigurar las leyes fundamentales de la física en todo el sistema solar. La responsabilidad era abrumadora. Un cálculo erróneo podría destruir todo lo que intentaban proteger. Elena llamó al comandante Rodríguez. Estamos detectando picos de energía masivos de su flota. Se preparan para disparar. Los primeros disparos llegaron sin previo aviso. Rayos de nada concentrada atravesaron el espacio, cada uno con suficiente fuerza destructiva para arrasar continentes. No eran armas de energía convencionales, sino desgarros en el tejido del espacio-tiempo. Heridas en la realidad que consumían todo lo que tocaban. Los Zeprans habían iniciado el combate con sus armas más devastadoras, con la intención de terminar la batalla antes de que realmente pudiera comenzar. Entonces sucedió algo imposible. Los desgarros del vacío simplemente se cerraron. No bloqueado, ni desviado, sino cerrado como si el universo hubiera decidido que tal cosa no debía existir. El espacio alrededor de las naves defensivas de la Tierra brilló brevemente con una distorsión casi invisible, y las fuerzas fundamentales de las que dependían las armas cepranas dejaron de funcionar en esas áreas. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el general Tasmer, mientras sus pantallas tácticas mostraban lecturas que desafiaban la comprensión. ¿Cómo están anulando nuestras armas? Su oficial científico, un ser cuya especie había servido al Imperio durante milenios, se esforzaba por explicar lo imposible. Señor, no están anulando nuestras armas. Están alterando la física local que permite que funcionen. El estado de vacío cuántico que requieren nuestros cañones de vacío ha sido alterado a un nivel fundamental. El almirante Cain observó la confusión de la flota enemiga con sombría satisfacción. Los campos Aegis generados por sus naves funcionaban exactamente como estaban diseñados, creando burbujas de realidad alterada donde las leyes de la física seguían las especificaciones humanas en lugar de las constantes universales. Todas las naves, transmitió en la frecuencia de la flota. Inicie el protocolo Aegis 7. Es hora de mostrarles lo que ocurre cuando amenazan nuestro hogar. La flota humana no avanzó hacia la fuerza cepriana, mucho mayor. En cambio, se desplegaron en formación defensiva y activaron sus sistemas Aegis en perfecta coordinación. El efecto fue como ver cómo la realidad misma se convertía en un arma. Aunque el proceso era invisible a la mayoría de los sistemas de detección, el espacio alrededor de las naves humanas comenzó a latir con energía que existía fuera de los espectros electromagnéticos normales. El pulso se expandió a la velocidad de la luz, inundando la flota cepriana como una ola de física reescrita. A medida que la ola pasaba por cada nave alienígena, sus escudos avanzados parpadeaban y morían. El blindaje cuántico que los había protegido contra las armas más devastadoras de la galaxia se convirtió en metal común. Los reactores de antimateria que habían impulsado su civilización durante milenios simplemente dejaron de funcionar cuando las fuerzas fundamentales que contenían antimateria se redefinieron localmente. La capitana Wong observó con asombro su despliegue táctico mientras los enormes dreadnoughts zafrianos perdían potencia y comenzaban a flotar indefensos por el espacio. El almirante Cain informó que toda su flota parecía estar inactiva en el espacio. Los sistemas de soporte vital siguen funcionando, pero todo lo demás ha sido neutralizado. El lugar no tenía precedentes en la guerra galáctica. Cientos de naves que representaban la cúspide de la ingeniería militar se habían reducido a cascos sin energía en cuestión de minutos. Sus tripulaciones seguían con vida, pero sus naves se habían transformado de instrumentos de conquista en monumentos flotantes de tecnología obsoleta. El general Tasmer se negó a aceptar la derrota. Su nave insignia, la Conquistadora Eterna, era más grande y avanzada que cualquier otra nave de la flota. Al pasar la onda Aegis sobre ella, los sistemas de respaldo se activaron automáticamente,
alimentados por fuentes de energía que existían en dimensiones paralelas fuera del espacio-tiempo normal. Las armas de la enorme nave giraron hacia la Tierra, y Tasmer se preparó para disparar el arma definitiva del Imperio. El cañón de anclaje de realidad representaba una tecnología que incluso otras civilizaciones avanzadas temían. Disparaba el propio espacio-tiempo cristalizado, fijando las leyes físicas locales y haciéndolas inmunes a cualquier forma de alteración. Donde impactaba, la realidad se volvía absolutamente rígida, incapaz de ser alterada por ninguna fuerza conocida. El rayo que se dirigía hacia la Tierra iluminó todo el sistema solar. El espacio-tiempo cristalizado viajaba más rápido que la luz misma, llevando consigo la certeza absoluta de la ley física. Donde pasaba, los campos de la égida parpadeaban y se tensaban bajo el asalto de la realidad armada. El comandante Rodríguez observó el ataque entrante desde la base Luna e hizo un cálculo desesperado. El rayo de anclaje de realidad era, de hecho, lo suficientemente potente como para superar un solo. El generador Aegis, pero la Tierra poseía más de una instalación. Para activar la red planetaria, ordenó la sincronización completa de todas las estaciones. Lo que sucedió a continuación sería recordado a lo largo de la historia galáctica como el momento en que la humanidad demostró que incluso las leyes más fundamentales de la realidad estaban sujetas a revisión. La Luna de la Tierra, Marte y 3 estaciones mineras de asteroides activaron simultáneamente sus sistemas Aegis en perfecta armonía. El campo combinado no se limitó a resistir el rayo de anclaje de la realidad. Lo abrazó, lo absorbió y lo reflejó a lo largo de su propia trayectoria con modificaciones que volvieron el arma contra sí misma. En lugar de fijar las leyes físicas, el rayo reflejado las aleatorizó. El espacio alrededor del eterno conquistador se convirtió en una tormenta caótica donde la gravedad fluctuaba violentamente. Las fuerzas electromagnéticas se invertían a intervalos aleatorios, y la fuerza nuclear fuerte ocasionalmente dejaba de existir por completo. La nave insignia del Imperio Ceprian, orgullo de su poderío militar, se desintegró a medida que su propia estructura se sometía a la física en constante cambio. El general Tasmer sobrevivió solo gracias a que la tecnología de emergencia de cambio dimensional lo evacuó a un universo paralelo momentos antes de que su nave se desintegrara por completo. Su flota de invasión, la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica, quedó a la deriva, impotente y derrotada, sin una sola baja humana. La voz del almirante Kane resonó en todas las frecuencias de comunicación mientras se dirigía a la flota alienígena neutralizada. Les habla el almirante K de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Sus armas están inutilizadas y sus naves inoperantes, pero sus tripulaciones están ilesas. Les sugiero que consideren detenidamente si desean continuar con este combate. La primera gran batalla de lo que los historiadores llamarían más tarde la Guerra de la Realidad terminó en menos de una hora. La Tierra se había enfrentado al poder combinado de la mayor potencia militar de la galaxia y había salido victoriosa sin perder una sola nave ni sufrir una sola muerte. La era de la conquista, mediante una potencia de fuego superior, estaba llegando a su fin, reemplazada por algo mucho más profundo. La era de la conquista, mediante una comprensión superior de la realidad misma. La Cámara de Cristal de Cepr Prime nunca había acogido una reunión así en sus 10.000 años de historia. El canciller Bexari observó a los representantes de todas las grandes potencias de la galaxia. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación desesperada que los había impulsado a esta alianza sin precedentes. La Federación Alariana, la hegemonía cristalina y docenas de civilizaciones menores habían dejado de lado milenios de disputas territoriales para abordar la amenaza que representaba la humanidad. La situación es clara, anunció la coordinadora estratégica Nefti, con su voz resonando en la vasta cámara tallada en un único cristal masivo. Nuestras fuerzas militares no pueden superar su tecnología de manipulación de la realidad por medios convencionales. Todas las armas que poseemos, todos los sistemas defensivos que hemos desarrollado, operan dentro del mismo marco universal que aparentemente pueden reescribir a voluntad. El almirante Colret, el comandante naval más condecorado del Imperio, se presentó ante los dignatarios reunidos con el porte de quien había conquistado sistemas estelares, pero ahora se enfrentaba a un enemigo que desafiaba todo lo que entendía sobre la guerra. La flota humana destruyó nuestra fuerza de invasión sin sufrir una sola baja. Informó, su tecnología inutiliza nuestras armas más avanzadas y vuelve nuestras propias capacidades en nuestra contra. Mientras tanto, en el antiguo mundo minero de Kepler 442b, donde los humanos habían demostrado por primera vez su prototipo, el gobernador cepriano local se enfrentaba a una crisis que amenazaba con extenderse por todo el territorio del imperio. La resistencia beluliana, aplastada décadas atrás durante la conquista inicial, había tomado el control de las plataformas orbitales y las instalaciones mineras.
Su líder, un veterano con cicatrices llamado Tokabar, transmitió mensajes de desafío que se extendieron a través de múltiples sistemas estelares. Hermanos y hermanas de los mundos oprimidos, declaró Tokabar, con los 4 brazos alzados en señal de triunfo, ante las cámaras que transmitían sus palabras por todo el sector. El imperio sangra. Los humanos nos han demostrado que nuestros amos no son los dioses que pretenden ser. Hoy reclamamos nuestra libertad. Mañana, ¿quién de ustedes se unirá a nosotros? La rebelión se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de días, 17 especies clientes dejaron de responder por completo a las comunicaciones imperiales. Mundos que se habían sometido al dominio cepriano durante generaciones encontraron repentinamente el coraje para resistir, inspirados por el conocimiento de que el poder militar del imperio no era absoluto después de todo. De vuelta en la base Luna, la doctora Martínez trabajó con la desesperación que le producía comprender exactamente lo que su equipo había desatado sobre la galaxia. Las capacidades de los sistemas Aegis superaban con creces sus proyecciones originales y cada nuevo descubrimiento revelaba posibles aplicaciones que rozaban lo aterrador. Podemos reescribir los parámetros básicos de la materia misma, explicó en una reunión clasificada de los líderes de la Tierra. La comandancia Rodríguez estudió informes de los servicios de inteligencia que pintaban un panorama cada vez más sombrío de la política galáctica. No solo están formando alianzas militares, advirtió. Están compartiendo tecnología y datos de investigación por primera vez en la historia registrada. El miedo ha logrado lo que la diplomacia nunca pudo. El ingeniero jefe Ryan O'Connor presentó hallazgos que añadieron una nueva dimensión a sus preocupaciones. Los requisitos de energía crecen exponencialmente con cada aplicación. Informó, ya estamos consumiendo más energía de la que la mayoría de las civilizaciones producen en un año solo para mantener nuestros sistemas defensivos básicos. Si necesitamos ampliar nuestras capacidades mucho más, tendremos que encontrar fuentes de energía completamente nuevas. La solución que se discutía en la cámara de cristal de Cepr Prime era tan despiadada como simple. Dado que la fuerza militar convencional no podía superar la ventaja tecnológica de la humanidad, los poderes de la galaxia utilizarían un tipo de influencia completamente diferente. Los informes de inteligencia confirman que los humanos desarrollan fuertes vínculos emocionales con otras especies, informó el analista jefe Zexai. Sus registros históricos muestran patrones consistentes de protección de civilizaciones más débiles y de evitar bajas innecesarias, incluso entre sus enemigos. Podemos usar esta debilidad en su contra. El canciller Vexari se inclinó hacia adelante con interés mientras el plan tomaba forma. El imperio controlaba cientos de mundos con miles de millones de habitantes de docenas de especies. Si bien su tecnología militar había demostrado ser ineficaz contra los sistemas Aegis, su capacidad de destrucción por medios convencionales seguía siendo vasta y aterradora. El almirante Kolaf describió la estrategia con fría precisión. Ubicamos grupos de batalla alrededor de 12 importantes centros de población en todo nuestro territorio, explicó, cada uno con miles de millones de civiles de diversas especies. Los humanos se verán obligados a elegir entre expandir su influencia o presenciar el exterminio de civilizaciones enteras. El plan fue aprobado por unanimidad. En cuestión de horas, enormes flotas cepranas comenzaron a avanzar hacia objetivos que habían sido seleccionados, no por su valor estratégico, sino por su gran población civil. El imperio tomaría la galaxia como rehén y obligaría a la humanidad a entregar su tecnología que altera la realidad o vería morir a miles de millones en la Tierra. Las redes de inteligencia del coronel Harrison interceptaron fragmentos de comunicaciones que revelaron la nueva estrategia del imperio. Su informe al Consejo de Defensa tenía el peso de una catástrofe inminente. No planean otro asalto directo, advirtió. Van a utilizar a toda la población civil de su territorio como palanca. Entreguen nuestra tecnología o presenciarán un genocidio a una escala sin precedentes. La DRA. Amy Foster revisó los perfiles psicológicos de los líderes ceprianos con creciente alarma. Y no están fanfarroneando, concluyó. Su patrón histórico demuestra que están dispuestos a cometer cualquier atrocidad si sirve a sus objetivos estratégicos. De hecho, lo harán. El desafío al que se enfrentaba la humanidad superaba todo lo que habían imaginado. La tecnología Aegis de la Tierra podría, en teoría, proteger cualquier mundo que decidieran defender, pero los requisitos energéticos serían asombrosos. Cada sistema que salvaban agotaría recursos que podrían proteger a otros, y simplemente había demasiados objetivos para que pudieran salvarlos a todos. La comandante Rodríguez se enfrentó a la decisión más difícil de la historia de la humanidad al llegar informes de grupos de batalla ceprianos tomando posiciones alrededor de objetivos civiles. Tenemos 48 horas, anunció.
48 horas para encontrar una solución que salve miles de millones de vidas sin renunciar a la tecnología que mantiene la Tierra libre. La DRA. Martínez reunió a sus equipos de investigación para una sesión de emergencia que determinaría el destino de la civilización galáctica. La tosca caja de metal que lo había iniciado todo se encontraba en el centro de su laboratorio. Su simple apariencia ocultaba capacidades que podrían transformar la realidad misma. Necesitamos un avance, le dijo a su exhausto equipo. Algo que nos permita proteger a todos sin agotar nuestras reservas de energía. Ryan O'Connor observó las lecturas que mostraban sus niveles actuales de consumo de energía. Incluso si pudiéramos acceder directamente al núcleo del Sol, calculó, no podríamos mantener campos EEGIS alrededor de más de 3 o 4 sistemas estelares simultáneamente. Y el Imperio tenía en la mira 12 mundos diferentes. El tiempo corría. A lo largo de la galaxia, miles de millones de civiles inocentes seguían con su vida cotidiana sin saber que se habían convertido en peones de un juego que decidiría si la tecnología revolucionaria de la humanidad sobreviviría para transformar el universo o si sería entregada para evitar el mayor genocidio de la historia galáctica. En 48 horas, la galaxia descubriría si el prototipo de la Tierra realmente había hecho sangrar al Imperio o si éste aún poseía el poder de hacer sangrar a toda la galaxia. Quedaban 12 horas para el ultimátum del Imperio cuando la doctora Sarah Johnson logró el avance que lo cambiaría todo. Llevaba 36 horas seguidas observando flujos de datos. Su formación en informática la impulsaba a ver patrones que otros pasaban por alto, cuando las soluciones se aclararon de repente. Hemos estado pensando en esto completamente mal, anunció el exhausto equipo de investigación reunido en el laboratorio principal de la base Luna. La DRA. Darker Martínez levantó la vista de los cálculos que mostraban requisitos de energía imposibles, con los ojos rojos de fatiga y estrés. ¿A qué te refieres con mal? Sara mostró pantallas holográficas que mostraban la estructura básica del sistema EEGIS. Sus componentes simples, de alguna manera, son capaces de reescribir las leyes fundamentales de la realidad. Seguimos tratando a EEGIS como un arma o un sistema de defensa, pero no es ninguna de las dos cosas. Es un sistema operativo para la realidad misma. En lugar de intentar proteger 12 sistemas estelares diferentes individualmente, podemos reescribir las reglas que rigen el funcionamiento de las armas en toda la galaxia. El concepto era tan audaz que tardó varios minutos en comprender todas sus implicaciones. En lugar de defender cada mundo amenazado con campos EEGIS separados, la humanidad podría implementar lo que Sara llamó el Protocolo Galáctico, una revisión universal de la física básica que lo rige. Más rápido que la luz y las armas de alta energía, el comandante Rodríguez llegó al laboratorio mientras el equipo trabajaba frenéticamente para refinar el marco teórico. ¿Me estás diciendo que podemos desactivar todas las armas de la galaxia simultáneamente?, preguntó, sin atreverse a creer que fuera posible. El doctor Martínez asintió con gravedad. La energía requerida sería enorme. Tendríamos que acceder directamente al núcleo de nuestro hijo, e incluso así, solo tendríamos una oportunidad. Pero teóricamente, sí, podemos reescribir la física fundamental del espacio-tiempo a lo largo de cientos de años luz. El almirante Cain recibió la propuesta a bordo de la US Liberty mientras su flota ampliada se preparaba para lo que todos asumían que sería una misión de rescate sin esperanza. El plan parecía imposible, pero también lo parecía todo lo demás que la humanidad había logrado con su tosca caja de metal. ¿Cuánto tiempo tenemos para implementar esto?, preguntó. 6 horas, respondió Elena por el canal seguro. 6 horas para coordinar la operación más compleja jamás intentada por ninguna especie conocida. Todas las instalaciones de Aegis, desde la base lunar hasta las estaciones mineras de asteroides, deben activarse en perfecta sincronización, o el efecto será demasiado débil para alcanzar los sistemas objetivo. Mientras tanto, el general Tasmore se preparaba para ejecutar las amenazas del Imperio desde su nave de mando construida a toda prisa. La nave carecía de la elegancia de su nave insignia destruida, pero llevaba suficientes armas convencionales para convertir mundos habitados en roca sin vida. A su alrededor, 12 grupos de batalla separados se posicionaron alrededor de sus objetivos asignados, cada uno con miles de millones de civiles inocentes. Transmitan la advertencia final, ordenó Fasmer. Los humanos tienen 6 horas para entregar su tecnología o comenzaremos un bombardeo orbital sistemático. Empecemos por los mundos más poblados y vayamos descendiendo. Comenzó la cuenta regresiva. A lo largo de la galaxia, la población civil recibió órdenes de evacuación que todos sabían que carecían de sentido. No había donde escapar de un bombardeo orbital a tal escala, y las naves del Imperio superaban en número a las naves de transporte disponibles por miles a una.
Algunos mundos organizaron medidas defensivas desesperadas, aunque las armas convencionales eran inútiles contra la tecnología militar zafriana. La capitana Lisa Wong comandaba la USS Defiance como parte de la flota del almirante Kane. Su nave estaba equipada con un proyector EEGIS experimental capaz de crear distorsiones de la realidad en todo un sistema estelar. Almirante, informó, todas las naves aliadas están listas. En el momento en que activemos el protocolo, todas las naves de la galaxia con capacidad para volar más rápido que la luz se verán afectadas simultáneamente. 5 horas y 37 minutos antes de la fecha límite. La humanidad actuó. La operación comenzó con el mismísimo Sol de la Tierra. Su temperatura central, elevada artificialmente mediante campos EEGIS controlados con precisión, convirtió la estrella en un arma de un poder inimaginable. La energía extraída del alma en los siguientes 30 minutos igualó la producción total de energía de la mayoría de las civilizaciones galácticas a lo largo de toda su historia registrada. La DRA. Martínez monitoreó el proceso desde la estación de control principal de Luna Base, rodeada de cientos de técnicos que coordinaban la operación más compleja jamás intentada. El grifo solar es estable, anunció. La temperatura del núcleo alcanza niveles óptimos, comenzando la reestructuración espacial en 60 segundos. Lo que sucedió a continuación ocurrió más rápido que la luz misma, aunque los efectos no serían visibles durante horas. Una onda de espacio-tiempo alterado comenzó a irradiar desde el alma, reescribiendo las reglas fundamentales que rigen el viaje más rápido que la luz a lo largo de una esfera de cientos de años luz de diámetro. La onda era invisible para la mayoría de las formas de detección, pero sus consecuencias remodelaría la civilización galáctica. Todas las naves equipadas con motores más rápidos que la luz descubrieron repentinamente que sus sistemas de propulsión no solo estaban inutilizados, sino que eran físicamente inoperantes. La mecánica cuántica que permitía el funcionamiento de los generadores hiperespaciales simplemente ya no existía en su espacio local. Los grupos de batalla Cepriam se encontraron varados dondequiera que estuvieran, incapaces de retirarse, incapaces de coordinarse entre sí a través de distancias interestelares, incapaces de recibir nuevas órdenes de su estructura de mando. Pero el protocolo iba mucho más allá de la simple desactivación de los viajes más rápidos que la luz. La misma onda que dejó varadas a las flotas Ceprian también alteró la física que gobernaba las armas de alta energía en toda la región afectada. Los reactores de antimateria se volvieron inestables a medida que las fuerzas fundamentales que contenían la antimateria se modificaron sutil pero permanentemente. Las armas cuánticas en cascada descubrieron que los estados cuánticos de los que dependían ya no existían. Los dispositivos de manipulación de la realidad descubrieron que ya no podían acceder a las dimensiones paralelas que los impulsaban. El general Tasmer observó con horror cómo sus sistemas de armas se apagaban uno a uno. «Informe de ingeniería», exigió. «¿Por qué fallan nuestros sistemas?» Su ingeniero jefe se esforzaba por explicar las lecturas que desafiaban todo lo que sabían de física. «Señor, los campos de contención de antimateria se están desestabilizando. No están fallando, pero la física que hace posible la contención ha sido alterada. Necesitamos vaciar de emergencia todas las reservas de antimateria de inmediato o nos arriesgamos a una explosión catastrófica». A lo largo de la galaxia, la misma escena se repetía en miles de naves zafrianas. Naves que habían aterrorizado civilizaciones durante milenios se vieron reducidas a soporte vital básico y cohetes químicos primitivos. Sus tripulaciones seguían vivas e ilesas, pero su capacidad para la guerra interestelar había sido completamente eliminada. El comandante Rodríguez transmitió la respuesta de la humanidad al ultimátum del Imperio en todas las frecuencias. Ciudadanos de la galaxia, la amenaza contra la población civil ha sido neutralizada. Las fuerzas militares ceprianas ya no son capaces de guerra interestelar ni de destrucción a gran escala. No hemos dañado a sus tripulaciones ni a la población civil. Esto demuestra el compromiso de la Tierra con la paz galáctica. El mensaje que siguió sería recordado como el momento en que la civilización galáctica transformó su enfoque basado en la conquista en un enfoque basado en la cooperación. La Tierra anunció la formación de la Cooperativa Galáctica, una alianza basada en el avance tecnológico compartido y la protección mutua, en lugar del dominio militar. Cualquier especie dispuesta a preferir la cooperación a la conquista era bienvenida. La tecnología EEGIS se compartiría libremente con las civilizaciones que se comprometieran a usarla para la defensa y la exploración, en lugar de la agresión. El canciller Bexari, ante un imperio cuyo poder militar había sido completamente neutralizado, tomó la decisión pragmática que salvó la civilización cepariana. En un anuncio histórico transmitido por todo su territorio, el imperio solicitó formalmente unirse a la Cooperativa Galáctica,
intercambiando su pasado bélico por la oportunidad de participar en la nueva era de la civilización galáctica. 5 años después, el Dr. Martínez se encontraba en la plataforma de observación de Luna Base, observando cómo naves de docenas de especies llegaban a la Tierra para participar en proyectos de investigación cooperativa. La galaxia que una vez se había burlado del rudimentario prototipo de la humanidad ahora, buscaba aprender de las especies que les habían mostrado una forma completamente nueva de comprender la realidad misma. La tosca caja de metal que lo había iniciado todo ocupaba un lugar de honor en la sede de la cooperativa. Un simple recordatorio de que los descubrimientos más profundos a menudo provienen de aquellos dispuestos a cuestionar las suposiciones más básicas sobre el funcionamiento del universo. La mayor arma de la humanidad no había sido su tecnología, sino su disposición a pensar de forma diferente sobre la naturaleza misma de la realidad. La era de la conquista había terminado, reemplazada por una era de cooperación que llevaría a la civilización galáctica a cotas que ninguna especie podría haber alcanzado sola.